Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. La Cámara de Diputados trabaja a destajo y probablemente mañana sea aprobada la ley bases. Incluso hasta lo más probable es que se apruebe tal y como fue, digamos, modificado por el Senado. Se habló mucho de que diputados iba a insistir en determinados, digamos, en sostener determinados artículos. Aparentemente no, aceptarían los cambios del Senado tal y como vienen, pero está todo todavía en trabajo en comisión, pero a su vez todo programado para que se trate mañana jueves y finalmente sea aprobada la ley bases. Veremos después si efectivamente es tal y como lo acabo de mencionar. Hoy inició el juicio oral y público contra los acusados de la tentativa de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner del 1 de septiembre del 2022. Recordemos los principales imputados en este caso son Fernando Sabac Montiel, que fue la persona que había apuntado con el arma que afortunadamente no disparó, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, sindicado como el líder de la banda de Los Copitos, en un juicio que se va a prolongar por aproximadamente 6 meses, todos los miércoles, entre los cuales van a transitar 277 testigos, con lo cual, bueno, acaba de iniciar y va a ser bastante largo seguramente para poder determinar si hay más responsabilidades por sobre estas personas que son claramente las más implicadas. El caso Logan nos tiene en vilo a todos y la podredumbre que va destapando cada vez huele peor. Tengo como primer invitado a Jorge Alarcón, con quien enseguida vamos a estar hablando, correntino de nacimiento y conocedor de muchas cuestiones que quiero que hablemos en breve, porque todavía está en discusión si va a pasar o no al fuero federal esta causa, en la que no cabe ninguna duda que tiene que pasar, porque hay implicados funcionarios de distintos rangos y digamos, el comisario y de distintos organismos de la provincia. Entonces yo me pregunto, Bullrich viajó hasta allá, pero ¿cuál es el interés de la nación en resolverlo? Porque la verdad que a esta altura de los acontecimientos, y ahora lo vamos a hablar, pero me parece que no la recibió ningún funcionario, ni hablemos del gobernador, ningún funcionario de la provincia de Corrientes recibió a la ministra de Seguridad que fue por este caso. Yo creo que si esto sigue así, hasta amerita una intervención. En minutos lo vamos a estar hablando. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Sé qué interés está teniendo ellos para... O sea, puede ser esta basura que tengo. ¿Cuál es la basura? El rancho viejo. ¿Usted dice que alguien quiere estas tierras? Sí, porque yo soy propietaria del lugar y bueno, y como ella es mi hija y el otro también es mi hijo. Ya estoy viejo, ahora mañana me muero. Pero a ninguno se le puede decir, bueno, a esta le toca porque ninguno me está amparando. Meritué y evalué las evidencias que presentó el fiscal para sostener la prisión preventiva de estas últimas tres personas detenidas, en virtud a la formulación de imputación que había hecho unas horas antes, en el curso de la mañana, de estos imputados. Sabía la consecuencia directa e inmediata posterior de esta formulación de la imputación por el tipo de delito que le estaban imputando. La verdad, me fui acá, inclusive subimos acá, salí por la puertita, subimos acá a caballo y nos fuimos.
¿Y de la Laudelina qué pueden decir? Porque ella dice que encontró el botín, pero los fiscales dicen que lo plantaron el botín. Sí, así me dice, y es verdad que lo plantaron, porque ¿cómo a un día? Y me preguntaron los fiscales todo, si ¿cuántos kilos tiene su hijo? Y le digo, 19 kilos tiene el Luisito. Y me dice, ¿cómo entonces se va a hundir las zapatillas? Es que la imputación que hace el fiscal, y recién me la acaba de aclarar ahí en el medio del monte, es sobre 3 personas. Yo le pregunté por qué no había imputado a la tía carnal de Loan, de nombre Laudelina Peña, que había acompañado, y él me manifiesta que se había vuelto más o menos a mitad de camino, que por lo tanto no había terminado, digamos, de esa... Estaba cuando desapareció el nene, en teoría. Ahora, yo considero que el deber de cuidado que establece el artículo 106 del Código Penal, por el cual imputan el abandono de persona, implica que una persona familiar tiene más obligación de cuidado que un tercero. Y para hablar del caso de Loan, tenemos ni más ni menos que a mi amigo y colega Jorge Alarcón. Jorge, el caso Loan me parece que tiene mucho más escondido de lo que se vio hasta ahora, ¿no? Bueno, en principio, gracias por invitarme. Dice abandono de persona. Vos sabés, Juan Pablo, si en Corrientes, y mis amigos correntinos lo saben, en los pueblitos, tuvieran que detener a los padres, a la familia por abandonar a los hijos, estarían casi todos presos. Hay una pobreza tremenda. Van a laburar al campo de chiquitos. Hay una prostitución infantil de años. Hay una ley en el 2008, la 5.862, que invito a los televidentes que la lean en su artículo 7º, que dice bien claro cómo actuar en el caso de que desaparezca un chico. ¿Y sabés por qué, Juan Pablo? Porque cuando salió esa ley en el 2008 ya desaparecían chicos en Corrientes. Y esto tiene que ver porque está muy cerca de la triple frontera. Hace rato que desaparecen chicos en Corrientes. Por eso, amigo correntino, este caso Loan lo tenemos que gritar bien fuerte. Que aparezca Loan. Porque no se trata del yacaré, no se trata del puma ni el pomberito. La gente de 9 de julio no le tiene miedo ni al yacaré, ni al puma, ni al pomberito. ¿Sabe a quién le tiene miedo, Juan Pablo? ¿A quién? A la policía, a la política corrupta, a la justicia que siempre imparte injusticia, y a la política del gobierno de Corrientes que mira para otro lado, este tema de los chicos. Los derechos de la niñez en Corrientes nunca se respetaron. Jorge, yo no vi una sola foto ni del gobernador ni de nadie de funcionario corriente con Bullrich cuando fue para allá. Bueno, esto es muy delicado. ¿No lo recibió nadie? Bueno, esto no puedo dar fe, pero pareciera que sí. Pero hay una foto que demuestra que está sola Patricia Bullrich. Pero quiero decirte algo. Es insólito que a 12 días todavía no haya pasado al fuero federal, porque ella lo dijo varias veces. La jueza está evaluando la posibilidad de que pase al fuero federal. ¿Qué quiere decir esto? Suponte, ojalá que no pase, porque sería un escándalo, que la jueza diga, de acuerdo a lo que me enviaron, no es mi competencia. Pero quiero decir por qué creo que la abandonaron a Patricia Bullrich. Porque si Patricia Bullrich iba en otro momento, estaba el gobernador, el político de turno, el de la iglesia, que también te quiero hablar de eso, todo detrás de ella. Ayer estaba sola. Salió de Bellavista sola. Esta es una realidad. Ahora, ¿por qué salió sola? Y yo creo que, lo digo con todas las letras, yo creo que el gobierno de Corrientes no quiere que pase al fuero federal esta investigación. Por eso las tiraron 12 días. ¿Vos pensás que la red de corrupción llega tan arriba que no quieren que se investigue? Pero no te quepa la menor duda, Juan Pablo. Es como reírse de los correntinos, me da una bronca tremenda. Vos tenés un comisario que viene de otro lugar por abuso, etcétera, y lo ponés ahí. En la triple frontera, al lado. Claro, en la triple frontera. Es gracioso. ¿Y no lo sabía el fiscal que tenía ese tipo de comisario? Y más vale que sí lo sabía. ¿No lo sabía esta persona que trabajaba en la municipalidad? Sí lo sabía. ¿Lo sabía el intendente? Sí. Que es el que asustado salió a decir, señores, investiguen a la policía, acá hay narcotráfico. Hombre que debe estar muy preocupado por su familia cuando las cámaras desaparezcan. Hay que decirlo con todas las letras. Nadie sabía que estaba ese comisario. Quiero que investiguen el patrimonio de esta persona que está hoy detenida. Y del marino, este señor que apareció de repente. Nadie lo investigó. Al otro día, yo lo dije de entrada, Loan no se perdió. A Loan lo perdieron. El 9 de julio, va y le dice al comisario, me tengo que ir a visitar el médico, déjame ir a Resistencia. Pero dale, Juanpi,
Nos toman el pelo. Esto que detrás de Bullrich no haya estado el gobernador, no haya estado, no sé, el ministro de Seguridad, ponele. Es insólito. Y que ella diga que todavía esto no pasó al fuero aparte oral. un caso que tiene trascendencia ya no solo nacional, sino internacional, porque esto en los medios de los países vecinos también lo están hablando. Es rarísimo. Y además a mí lo que me llama poderosamente la atención es lo primero que sucede cuando hay, digamos, una causa de este estilo, es que interviene la justicia federal por una razón muy simple. Suele haber implicados, digamos, gente que es o de las fuerzas de seguridad o a veces de la propia justicia local. Y acá ya sabemos positivamente que están involucrados, por lo menos el comisario, de mínima, ¿sí? Y alguna funcionaria, entiendo que municipal, y no pasó al fuero federal. Yo la verdad siento que es una joda esto. Pero sí, estamos todos hablando del tema, pero es joda. Pero sin lugar a dudas, yo cuando te hablo de esa ley que en el 2008, la ley 5.862, artículo 7º, léanlo de Corrientes, ¿por qué se hizo? Porque desaparecían chicos. Y lo dice bien claro el protocolo. Hay que llamar a las fuerzas federales, hay que hacer retenes en las rutas. Le da todas las... No hicieron nada de eso. No, de hecho la alerta Sofía sí lo sacaron para los medios, para no sé qué, pero la frontera por la duda no la controlaron por un buen rato. Después sí, y después empezaron a controlar cuando ya hubo tiempo de sobra para pasar y dar vuelta por donde sea, ¿no? Y después le mintieron a la gente porque le dijeron 21 kilómetros. Me parece un chico, yo lo decía en los medios. 21 kilómetros manejando. Media maratón. Claro. Después de bueno, el tema de Yacaré, bla, y vos viste los policías buscando en calzoncillo. En el medio del río, sí. Claro, en el medio Así de que la laguna. No hay ni yacaré, ni piraña, ni nada Pero que te vaya a comer. No, señor, no hay. Y el otro tema, ustedes fíjense la mesa de ese día. Usted sabe que cuando se festejan en Corrientes, no sé, Gaucho Gil y Tati, va mucha gente. Es cierto que se reúnen en algunas casas para almorzar. ¿Saben cuál es la costumbre, los usos y costumbres en Corrientes? Los mayores en la mesa y los menores en otra mesa. Eso lo cumplieron a la rajatabla ese día, salvo con Loan. Salvo con los otros chicos estaban en otra mesa. ¿Saben por qué? Porque Loan era el elegido. Estaba premeditado. Por eso hay que, chamigo correntino, y mirá, te voy a decir una mala palabra, Añamengüí, busquemos la forma de que en Corrientes Loan sea el último caso que tengamos que soportar de desaparición de niños, de prostitución infantil. Y señora Iglesia, usted que es muy fuerte en Corrientes, que tiene un poder tremendo, salga y apoye a la gente que sale en las manifestaciones y pida de una vez por todas que se acabe con la desaparición de chicos. ¿Por qué la Iglesia no está apoyando? Pero yo te voy a decir por qué porque la Iglesia lamentablemente en Corrientes ejerce un poder, está muy relacionado con lo político. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero digo, qué raro que aparecieron 7, 8 días después el gobierno de Corrientes a decir que iba a pasar al fuero federal, que no pasó. Qué raro que no pusieron retenes en las rutas, que no tienen que llevar personal para poner, que ya están, pero decirle, señores, cuidado porque desapareció un chico, miren a ver los coches que pasan. Este señor fue a Resistencia, vino, una vergüenza lo de Corrientes, pero no es nuevo y por eso me pone muy mal, y le digo a mis amigos correntinos guaraní, Añamengüí, agarremos a la policía, agarremos a los políticos y decirle, esto no va más. Ustedes no pueden seguir llevándose nuestros chicos. Pisan el barro los chicos desde chiquitos, trabajan en el campo. ¿Qué no lo sabe el gobierno? No tienen ni para comer a veces. A veces si usted se va a una fiesta de esta, hay muchos padres que salen y dicen, no me lo llevan a mi chico a trabajar a Buenos Aires. ¿Cuántos chicos vinieron así? Ahora no vienen tanto porque los que van a la iglesia para esa festividad no tienen para alimentarlo. Pero ¿sabe cuántos chicos están así acá? Porque lamentablemente tampoco hay un control en Corrientes. Tienen 11, 10, 8, 9 hijos. Pero repito, no había ni puma, ni pomberito, ni yacaré. Había una policía corrupta en su comisario, una funcionaria municipal que cuando le empiecen a mirar los números vamos a saber de dónde sacó tantos bienes. ¿Puedo decir que es millonaria? Pero no te quepa la menor duda. ¿Dónde el ¿Cuánto fiscal gana un municipal en Corrientes? Pero no sé, pero te digo la verdad, no te alcanza ni para mantener, sería un papelón. Y fíjate el fiscal. El fiscal, ¿qué tendría que haber hecho? Irse al lugar derecho. Y acá dice, este chico no se puede perder. ¿Pero por qué no se podía perder? Porque ni bien se perdió, lo empezaron a buscar todos. Loan. ¿Es que no lo van a encontrar?
Entonces él automáticamente dice, señores, corten la ruta, revisemos todo 9 de julio. No se hizo nada de eso, se esperó como 7, 8 días. Por eso yo, y ahí me meto un poco en lo político, creo que no le cayó bien al gobernador de Corrientes que vaya Patricia Bullrich. Como tampoco a mí me cayó bien lo que dijo Franco, que Milei le dio una orden que se plante en Bellavista. Pero señor Franco, ¿cómo usted va a hablar así de la ministra de Seguridad? En lugar de ayudarla, la perjudica. ¿O ustedes tampoco quieren que aparezca Loan? Apa. Bueno. Te cambio un poquito. ¿Por qué pensás que la defensa se dividió? Mira, Juan Pablo, allá el paisano, salvo esas 2 personas, ¿no? No tienen idea del abogado. De hecho, el comisario le sugirió un abogado en su momento. Están desesperados. No tienen idea. Como también quiero decirte que de esa mesa se tendría que haber agarrado todo y, como siempre digo, arriba del micro y a la comisaría. Y vas a ver cómo uno hubiera hablado. Se protegió a mucha gente. Y se divide porque, te repito, en Corrientes, lamentablemente, no tienen para pagar un abogado. Por eso a mí no me cayó bien lo de Burlando, que tengo una especie de amistad con él, que él vaya en lo de Corrientes, porque él sabe lo que pasa en Corrientes. No es novedad para nadie. Ahora. Pero Burlando, vamos a ser sinceros, va porque es nueva cámara para seguir bueno, mostrándose. Puede ser, pero él va en un caso que va a tocar mucho el corazón de los correntinos, no como los otros casos, que es que desaparecen muchos chicos. Repito, lo utilizan para trabajos esclavos, viven descalzos. Que la gente mire, los otros chicos cuando van a explicar están todos descalzos. No hay, la abuela esa vive en un lugar donde el pozo del baño, perdón que lo diga, se ve el popó que anda por todos lados. No tienen agua. Por favor, ¿qué están diciendo? Ahora, acá en este caso es muy importante, repito por esto, ni el Pomberito, ni el Puma, ni el Yacaré. Todo el poder policial, político y judicial está preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Justamente porque tiene el trasero sucio. ¿Qué es lo que...? A ver, no te voy a preguntar qué crees que va a pasar, porque es muy difícil especular. Pero vos sos una persona a la cual, bueno, llevas mucho tiempo en los medios y pasa que te va llegando información que a veces no está chequeada, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que tengas data que al final se termine confirmando, ¿no? ¿Qué especulación haces de lo que va a pasar con este caso? Yo tengo información, que por supuesto no puedo dar de dónde viene la fuente, que desde que empezó esto no se equivocó. Y por eso desde el primer día que yo estoy hablando que Loan no se perdió. A Loan no se lo llevaron para matarlo. ¿Para qué se van a reunir tanta gente si tenían la idea de matarlo? A Loan no se lo llevaron con la idea de darlo a una familia para que lo adopte. ¿Por qué tanto lío? A Loan se lo llevaron o para trata o por un tema de narcotráfico. Ahora, esa gente, si es que lo tiene a Loan, porque yo creo que está con vida, debe estar pensando cómo devolverlo. Porque también ya habrán pagado para llevárselo a Loan. Y la versión que yo tengo es que le dijeron, señores, devuelvan lo que yo pagué y devolvemos a Loan. Ahí empieza la importancia de Patricia Bullrich, porque si ella se pone fuerte, va a encontrar a Loan. La provincia de Corrientes me crea muchas dudas. Bien, bueno. Perdón, pero estoy enojado y dije una guarangada en guaraní. Pero, sí, después en el corte me vas a decir qué es lo que dijiste. Pero los correntinos nos merecemos un mínimo de respeto de una vez por todas. Es cierto que hay muchos pobres, hay mucha pobreza, es cierto, pero en Corrientes también hay mucha gente que tiene mucho dinero. Y qué casualidad son los políticos. Sí, y vos decías que esta mujer, que es una funcionaria municipal, digamos, tiene mucho dinero. ¿Cómo pensás que lo hizo? Pero con la corrupción, con la droga, con este tema de los chicos. ¿Vos pensás que nadie va a hacer algo de repente? No, y está claro que además con un sueldo, y aunque fuera el más alto de los sueldos, no vas a tener un montón de bienes. Pasó desapercibido, pero ¿quién llamó a la policía? Ella. ¿Quién llamó al intendente? Ella. ¿Quién llamó a los productores de la zona? Ella. Vamos, señores.
Y quiero decir algo, el principal implicado que está detenido, uno de los 3 que fue al principio, tío de Loa, tiene un abogado de la justicia. Tenía un abogado y lo cambiaron. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un abogado de la justicia? ¿Por qué? Y porque la justicia se metió de lleno en el caso Loa. Mira vos. Bueno, a ver, empecemos por lo primero, esperemos que aparezca con vida y después que se pueda desenmarañar toda esta red de corrupción. Ahora vamos a un corte y volvemos enseguida.
Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. Porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley. Porque a unos le quita y a otros les da. Y eso antes está precedido de un robo. Cualquier persona que esté entrenada en este tipo de medidas y de análisis sabrán que es una situación extremadamente vulnerable en la cual la Argentina estaba en condiciones de caer en una hiperinflación. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es mercado, tener una buena definición de qué es el mercado. So the first thing we need is to have a good definition of the market, what the market actually is. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. The market is actually a social cooperation process where you voluntarily exchange property rights. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie estaría haciendo acciones autoflagelantes. Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente que la gente abrace las ideas de la libertad. Entonces, ya cuando viene desde abajo no hay forma de pararlo. Y digo, porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad, aún los políticos profesionales que se dedican a decirle a la gente lo que quiere oír, aún en ese caso van a tener que hacer el giro hacia la idea de la libertad. Estoy con Carlos Raimundi, él es ex embajador ante la OEA. Contame un poco, Carlos, qué significa ser, ¿no?, embajador ante la OEA. Bueno, yo siempre tuve primero que yo no soy un diplomático de carrera, yo fui a cumplir una tarea política allí. En un momento donde, además de la pandemia, que fue el momento que yo llegué a Washington, recién se iniciaba el gobierno el gobierno anterior de la Argentina. Gobernaba Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Había un gobierno de facto en Bolivia porque la OEA había facilitado un golpe de Estado allí en Bolivia. En Colombia había un gobierno muy vinculado a Álvaro Uribe, un hombre nefasto para Colombia y para la unidad latinoamericana. Sí. Y estaba que sigue estando Luis Almagro como secretario general, que es un hombre que responde a los intereses más reaccionarios de la derecha que están enquistados en el estado de la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Así que mi tarea era enfrentar todos esos intereses en nombre de la democracia, de los gobiernos populares y las experiencias populares que había tenido América Latina y la Argentina en particular, porque la OEA es un lugar dominado casi absolutamente por los Estados Unidos. Pero no por los Estados Unidos como país, sino como sistema financiero, ¿no?, como sistema de intereses y de capitales financieros y de fondos de inversión. Entonces necesitan instituciones que legalicen o que hablen y hagan normas en nombre de esos intereses. Así que la tarea fue muy
muy dura porque uno trataba de defender la soberanía de nuestros países contra intereses financieros que vienen a coartar la soberanía de nuestros países, ¿no? Sí. ¿Cómo es el alineamiento que hoy está tomando el gobierno a nivel geopolítico? El gobierno argentino es criminal lo que está haciendo, lisa y llanamente, porque yo recién miraba el informe. Algunas partes, si no fuera porque es el presidente que representa a la Argentina, sí, y eso da tristeza y da indignación, si no fuera así me daría risa. Es como cuando, ¿viste? Cuando vos ves un partido muy lindo, muy interesante, muy intenso, muy emocionante, vos sos hincha de uno de esos equipos, sufrís. Sí, claro. Si vos sos neutral, te gusta verlo, bueno, pero no somos neutrales, porque es nuestro representante. Entonces, porque si no fuera nuestro representante me daría risa. Sí. Porque dice tantos disparates, dice cosas tan que no tienen ton ni son, que daría risa. Además, pues son cosas inexactas, da datos falsos. Ayer dijo que el Fondo Monetario Internacional es de izquierda. Sí, en realidad lo que dijo que el técnico que hace el informe del FMI, en el cual le cuestiona determinadas cosas a la Argentina, que como fue funcionario de Bachelet y que entonces sería, digamos, está alineado con la izquierda, lo quiere perjudicar, bueno, porque es de izquierda. Bueno. ¿Sí? Cuando en definitiva el hombre, en todo caso, como cualquier técnico de un organismo de estos, lo que hace es ser, si se quiere, demasiado precavido para informar. Están estos riesgos, ¿sí? Porque en definitiva el técnico que hace el informe del FMI tiene que decir, están estos riesgos de que pase tal y cual cosa, después puede suceder o no. Lo que no puede pasar es que no informe los potenciales riesgos y que después efectivamente suceda. Imagínense que la crisis que tuvimos en el 2001 la preveían los organismos internacionales, por eso nos cortaron el crédito. Claro, bueno, primero, con todo el respeto que merece Michelle Bachelet, tampoco era un gobierno que uno diga, era un gobierno socialista. No importa, igual esto tiene que ver con la lógica de Milei de demonizar a cualquiera que no esté alineado con sus intereses. Pero claro, y sus intereses son los de los grandes grupos económicos, los de los fondos de inversión, los de las grandes corporaciones. Esta ley. Sí, lo que pasa es que en este caso el funcionario del FMI dice, guarda que acá hay algunas alertas que por ahí no conviene invertir en Argentina. Básicamente lo que le está diciendo es que un plan recesivo como este, que ha incrementado la desocupación, la pobreza, contiene riesgos sociales. Claro, sí, imagínate, social, para lógico, que el Fondo Monetario sea más sensible a lo social que Milei, imagínate lo que debe ser Milei. Ahora ya. Sí, que el Fondo Monetario no es sensible a lo social tampoco. No, cuida sus intereses y que en definitiva le puedan pagar, nada más. Sí, por supuesto, y pueda. Sí, a veces uno piensa, ¿realmente quieren que le paguemos? ¿O quieren sostener la condición del endeudamiento para de esa manera seguir imponiéndole condiciones a la economía, ¿no? Sí. En una especie de sinfín de cuento de nunca acabar. Pero además hay una cosa que a mí me interesa resaltar de esto, porque a mí en un mundo idílico me encantaría que todo fuese voluntario, que todo fuese la libertad, pero ese mundo está muy lejos de ser La real. libertad total es la ley de la selva. Bueno, ¿por qué? Porque vos partís de una situación de desigualdad. Es decir, el mercado, todos somos igualmente libres ahí en el mercado. Es la palabra de él. Ahora, vos imagínate, vos tenés un país con un 50 o más de un 50% de la infancia en condiciones de hambre. De pobreza. Pobreza, desnutrición. Y del otro lado tenés remarcadores de precios, tenés la Cámara de Empresas de los Estados Unidos, la AmCham, que remarca permanentemente, que dolariza sus ganancias, que tiene libertad para llevar esos fondos afuera del país y que además, si se aprueba la ley de bases, llamada ley de bases... Sí, se va a aprobar mañana. Por eso, la exime de pagar impuestos. Entonces vos decís, ¿cómo puede haber libertad? Suponete,
un nene que está pidiendo limosna en una esquina o que te limpia el parabrisas a cambio de una moneda. Sí. ¿Qué libertad puede tener? Es decir, un gobierno, un plan de gobierno que paraliza la obra pública y de esa manera genera una parálisis de todo el sistema económico, despido de trabajadores, está más cerca de la servidumbre, más cerca de la esclavitud, ¿no? De la libertad. Porque si no daría la impresión de que es Milei el que se apropia de la palabra libertad. Y no es así. Yo soy un amante y un defensor toda mi vida de la libertad. Pero para que la libertad sea real y pueda no ser una palabra, sino un derecho capaz de ser ejercido, tiene que tener un mínimo umbral de igualdad. Sí, claro. Y con este sistema, donde vos tenés familias que cada vez se le van más ahorros en el alquiler, en la cuota, ni hablar de las familias más pobres, ahí lo que estás haciendo es incrementar la desigualdad. Y si vos incrementás la desigualdad, estás cada vez más lejos de que la libertad verdaderamente pueda ser ejercida. Entonces tenemos que, lo mismo cuando él dice, tenemos que defender los valores de Occidente. ¿Cuáles son los valores de Occidente? Libertad de expresión, sí. Libertad de reunión, sí. No, lo que pasa es que el que opine distinto que él, si es periodista, es ensobrado. Por eso, libertad de género. Mira, vos me preguntabas al principio sobre la OEA. Hoy está comenzando en Asunción del Paraguay una asamblea anual que tiene la OEA, este año se hace en Paraguay, y la Argentina escandalizó al continente porque retrotrajo su discurso al siglo XIX, en términos de derechos de género, derechos humanos. Ahora, esos son valores de Occidente, pero no nos olvidemos que hay una parte de Occidente que invade países, que despliega bases militares, que financia dictaduras, que asesina líderes, que está cometiendo un genocidio en este momento en Gaza, que está incrementando el presupuesto militar, y esos no son valores que yo respondo. Por lo tanto, cuando se habla de Occidente, no se puede hablar con esa liviandad, como si Occidente fuera todo lo mismo. No, mira, la bomba atómica la tiró Occidente, no la tiró ni el mundo islámico, ni el hinduismo, ni China. El Holocausto, la matanza de judíos por su condición de judíos, la hizo Occidente, no la hizo Oriente. Entonces hay que entender, pero como este tipo se cree que todo el mundo es igual de payaso que él, cree que puede salir a decir cualquier cosa. Y en estos viajes que está haciendo, consta que no está consiguiendo que se lo tomen en solfa, que se lo tomen a risa. Por eso te digo que me da mucha tristeza que sea la persona que nos está representando, y espero que sea por el más corto tiempo posible. ¿En alguno de estos viajes hizo alguna...? Porque muchos de los viajes fueron a convenciones libertarias y todas cuestiones así. ¿Cuánto hubo de, si se quiere, gestión para atraer inversiones, relaciones bilaterales? Cero. Él está está dinamitando las relaciones bilaterales con México. Bueno, le acaba de decir, mirá que Lula es un tipo firme en sus políticas, pero muy caballero, digamos, en su proceder, en su discurso. Sobre todo este Lula que ya es un hombre adulto, ya no es el joven dirigente metalúrgico de sus inicios. Le acaba de decir, me tiene que pedir disculpas. Entonces, es terrible lo que hizo Milei. Y aparte, que es nuestro principal socio, Brasil. Nuestro principal socio, un país limítrofe con el cual vos tenés que tener una relación permanente, sea cual sea la condición del gobierno que esté. Pero además, fíjate, los ejes de la política exterior. Cuando estaba Bolsonaro se peleó de esta manera. Yo no recuerdo si se haya peleado así con Alberto. No, tenían distancia personal. Sí, bueno, una diferencia ideológica indiscutible. Pero eso es, sí, porque el pueblo de Brasil votó eso, el pueblo de Argentina votó eso, pero las relaciones siguieron intactas. Pero acá, vos fíjate, él renuncia a que la Argentina integre los BRICS. Pero resulta que los BRICS en este momento son el bloque de poder que está en ascenso en el mundo y que tiene más PBI que el G7. Pero ¿él dónde va? Al G7. Y nos dice, tenemos que ser aliados de Ucrania, que está
en retroceso en la guerra, y además la imagen interna de Zelensky es espantosa en la propia Ucrania. Él acaba de aplazar las elecciones en Ucrania porque, con la excusa de la guerra, porque sabía que lo iban a desplazar del poder. Después nos alinea con el gobierno de Israel. Sí. Que la comunidad internacional, yo imagínate, no tengo una gota de antisemitismo, todo lo contrario, pero sí decir, el gobierno de ese país ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en Gaza. Se lo ha dicho Naciones Unidas, no se lo digo yo por mi ideología. Sí. Y esa es la alianza a la que nos lleva Milei. Entonces, dinamita la unidad latinoamericana, nos saca del mundo que está en ascenso y nos pone en guerra en Ucrania y en Gaza. Imagínate eso. Y entonces vos me decís, ¿cuántas inversiones para la Argentina? ¿Qué rédito para la Argentina? Cero. Absolutamente cero. Si todos los indicadores macroeconómicos, no sociales, los sociales ni hablar, pero los macroeconómicos le están diciendo, Clarín le está diciendo que no hay rebote en B, porque él decía B corta. Caímos para rebotar y ir para arriba. No hay tal rebote en B, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Clarín y La Nación. Sí, te hago la última. ¿Cómo ves la negociación con el FMI? Porque bueno, estamos ahí viendo si justamente le habilitan una línea de crédito o no, que se viene hablando, pero no se confirma. Mira, yo primero no soy un técnico en economía y tampoco estoy en el día a día. Yo no creo que del Fondo Monetario, lo decía ya en mi gobierno, en nuestro gobierno, cuando yo estaba en Washington y venían los funcionarios a pedir ayuda al FMI, yo estaba convencido que de ahí no iba a venir ninguna ayuda. Pero el FMI le está pidiendo que equipare los tipos de cambio, que no siga teniendo el dólar blend, ¿no? Ese dólar que combina una parte el valor oficial, otra parte MEV. Bueno. Y para eso tiene que devaluar. Y al devaluar se le va para arriba la inflación de nuevo. Quiere decir que macroeconómica... Pero ¿sabes por qué? Para simplificar. Si vos tenés un país como la Argentina, con una plataforma industrial de base importante, con trabajadores calificados, capacidad de producción tecnológica, grandes universidades, y vos todo eso lo aplastás, nunca vas a tener éxito, nunca. Por más que un día el FMI te diga, hoy cumpliste la meta, pero después la economía se te va para abajo y entonces nunca vas a cumplir la meta. Carlos, muchísimas gracias por venir. Antes de pasar al siguiente bloque, los invito a ver este informe. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. 138 afirmativos, 111 negativos y 2 abstenciones. 138 votos entonces para el capítulo privatizaciones. Afirmativo. Como no le preocupaba a ellos nacionalizar privatizar Aerolínea Argentina, porque claro, ellos se toman un colectivo de Córdoba o de Santa Fe o de Tucumán y en 4, 5, 6, 7, 10 horas están acá. Yo si necesito tomarme un colectivo tengo que estar 3 días y medio viajando, tengo que cruzar 4 fronteras, tengo que cruzar el Estrecho de Magallanes, si es un caso de enfermedad me muero en el camino. Entonces hay una visión muy centrista de algunos que proponen privaticemos Aerolínea, privaticemos los medios nacionales, sobre todo Radio Nacional. Yo cuando era chico escuchaba Radio Carve o Radio Chilena, hasta que tuve la suerte de poder comenzar a escuchar Radio Nacional Ushuaia y después Radio Nacional Río Grande. Vamos a ser claros y sinceros. El problema acá no son las leyes. El problema acá es un problema político. Y hay que decirlo como es. Porque detrás de las argumentaciones en contra de la ley bases se tejen oscuras intenciones para que al gobierno le vaya mal. No es serio que nos digan que no queremos inversiones extranjeras porque votamos en contra del RIGI. Estamos tratando de proteger la industria nacional. Estamos tratando de proteger otra vez del industricidio a este país. Yo ya lo viví, ustedes también lo vivieron, pero yo lo viví en carne propia porque vengo de una familia industrial. Ya lo viví, no lo voy a volver a vivir. Se ha rescatado de la posibilidad de privatización a la radio y televisión argentina.
se ha rescatado de la posibilidad de privatización al Correo Argentino y se ha rescatado de la privatización a Aerolíneas Argentinas. Esto me parece que es producto de un trabajo de diálogo que hemos hecho muchos miembros del Senado, muchas senadoras y senadores. Quienes se lavan las culpas, como escuché hace unos minutos, diciendo, bueno, ahora que sacan aerolíneas, voto. Ahora que sacan el correo, voto. Ahora que me ponen el INTI. Muchachos, el INTI lo van a desarticular y lo están desarticulando porque están destruyendo la industria nacional. Y no vamos a necesitar INTI porque van a importar todo desde afuera. Martina Yerbe es dirigente del Movimiento de Liberación Nacional y quería que hablemos un poquito porque mañana probablemente sea aprobado ya en diputados la ley base, por lo menos así está proyectado, y bueno, con las privatizaciones tenemos una suerte de vuelta a los 90, ¿no? Sí, totalmente, de vuelta a los 90 y de vuelta al régimen del proceso de reorganización nacional de Martínez de Hoz, donde se inicia este ciclo después de que Juan Perón plantea el modelo argentino para el proyecto nacional, que es la unidad total de los argentinos en una teoría política común, y contra eso, contra un proyecto de unidad que tenía como base la Corporación de Empresas Nacionales, que llegó a ser el 15º holding del mundo occidental en su tiempo. Ese es el signo y materia de la Argentina potencia. Bajo el plexo jurídico de la ley 20.558 de corporaciones del Estado y 20.705 de sociedades del Estado. Lo primero que hace Martínez de Hoz es derogar la 20.558 de corporaciones. Con eso, ¿qué se hace? Se desmembra el orden industrial que reunía a las fábricas militares, astilleros y fábricas navales del Estado, la industria pesada petroquímica con sede en Bahía Blanca, la industria química militar con sede en Río Cuarto, el área material Córdoba, la fábrica militar de aviones, los complejos siderúrgicos fundados por el ejército argentino, como es Altos Hornos, Apla y Somisa, que son fábricas militares de acero creadas por el ejército argentino en la figura del general Sabio. Y este desmembramiento es lo que después permite el debilitamiento general de la estructura para que en los 90 se comiencen con Alfonsín se comiencen las privatizaciones, se realice la faena en los 90 en el gobierno de Menem, y todos los que hoy están en la Cámara de Diputados, senadores, algunos gobernadores, intendentes, que son más o menos los mismos de siempre de los últimos 50 años de decadencia nacional, y Milei, los nietos de Martínez de Hoz, así como nosotros somos los nietos de Perón, los nietos de Martínez de Hoz vienen a terminar la faena, porque esto se inicia con la derogación de la ley 20.558 para desmantelar la Corporación de Empresas Nacionales, y quieren terminar esta faena derogando la ley 20.705 de reforma del Estado. ¿A esto qué vamos? La 20.705 es la de sociedad del Estado, que permite organizar la célula de la empresa nacional en el caso de, por ejemplo, fabricaciones militares. Entonces, la Dirección General de Fabricaciones Militares fue reducida a una mera sociedad del Estado. Y ahora esa mera sociedad del Estado se la va a derogar y nos vamos a quedar sin lo poco que hay de producción para la defensa. Todo esto está regido bajo justamente el régimen de la 23.696 de Ley de Reforma del Estado, que es la que en los 90 constituyó el plexo jurídico junto a los acuerdos de Madrid, a la Ley 24.184 de Protección de Inversiones Inglesas y particularmente el decreto 1398 del 90, que es el que pone a privatización las 27 empresas del área de defensa. Esto es un proceso de desmantelamiento. Recordemos que Argentina tenía aviones de fabricación propia. Bueno, aviones utilitarios como el rastrojero, sedanes, tenía también motos, además de aviones. Toda la industria ferroviaria estaba totalmente nacionalizada. Nosotros fabricábamos grandes motores diésel para ferrocarriles, locomotoras, vagones, material ferroviario, bogies, pares montados,
todo el ferrocarril estaba 100% nacionalizado y eso permitía que en los 80 talleres ferroviarios que tenemos en todas las provincias argentinas, porque en todas las provincias, incluso las que no están dentro de la red, como el caso de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, hay talleres ferroviarios y en esos 80 talleres ferroviarios se producía valor agregado nacional. La solución a esto, que no es ninguna solución, lo han hecho el gobierno anterior a este, que es un gobierno de resignación keynesiana, con el cual importan trenes de la China, importan trenes inútiles de Portugal, importan trenes con asbestos de España, bueno, calamitoso. Entonces, aquí lo que hay que retornar es al modelo argentino para el proyecto nacional, que tiene un plexo jurídico, que en el caso de que lo llegaran a derogar esta vergonzosa Cámara de Diputados y Senadores que intenta engañar a los argentinos bajo el argumento de que lo que hay que salvar es la democracia. Unos mentirosos. Lo que hay que salvar es la patria. La democracia no está por encima de la patria. No hay nada por encima de la patria. Ni la democracia, ni la libertad. Nadie está por encima de la patria. La patria todo lo es. Porque si no hay patria no va a haber libertad. ¿Vamos a hacer una colonia de quién? ¿De los ingleses? ¿De los norteamericanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Una granja china? Entonces no hay dimensión. Por eso nosotros no peleamos por la libertad, nosotros peleamos por la justicia. Porque solo en la justicia hay paz y solo en la justicia existe la libertad. Entonces, en ese aspecto, nosotros, volviendo al modelo argentino para el proyecto nacional, hay que volver a reconstruir la corporación de empresas nacionales. Porque esta vergonzosa Cámara de Diputados y Senadores, simulando hacerse los democráticos, le dan quórum y le aprueban todo. Le dan quórum y le aprueban todo. Lo hicieron con Macri también. Entonces... Bueno, pero a ver, ningún presidente, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta acá, envió al Congreso un plexo normativo tan amplio como es la ley base, porque le han aprobado cosas, pero bueno, todas han sido leyes que en definitiva regulaban alguna materia actividad puntual, en particular, ¿sí? alguna actividad en particular. Salvo, bueno, eso el nuevo Código Civil, pero eso ha sido todo un código y que aparte fue aprobado de consenso. Pero si no, digamos, en general siempre han sido leyes puntuales para alguna actividad económica, para alguna cuestión en particular. Nunca algo tan amplio que ¿Qué modifique. efectos tuvo la modificación del Código Civil? Y en la vida cotidiana, algunos pocos, ¿sí? La realidad es que ¿Es difícil de recordar algo? Pero porque justamente... De utilidad para la vida del argentino. Entonces... No, a ver, primero que nada volvió a unificar... Recordemos que antes teníamos el viejo Código Civil, la 17711, la 23515, cuando querías acordar, era un choclo de cosas, artículos que eran el bis, el ter, el quater. Era un lío. Ordenó. Me parece que en realidad... Una peinada. La diferencia es que el Código Civil del 2015 lo que hizo fue reordenar el plexo normativo en materia civil y comercial, que era más una demanda de la comunidad jurídica que otra cosa, pero me parece que en definitiva lo único que hizo fue poner en un solo texto todo lo que ya... Le facilitó la labor a los abogados. Sí, básicamente. Está bien. Han habido algunos cambios, decir, pero que yo... Es de sector, no es de totalidad. Sí. Es algo de sector. Atiende un sector. Atiende un sector. Que bueno, está bien. No hay que hizo atender grandes cambios respecto de la normativa que ya había. Por ejemplo, cosas que rápidamente puedo recordar. El divorcio pasó de ser algo que requería de una serie de audiencias, si bien vos tenías la posibilidad de hacer por presentación conjunta, hoy en día, aunque es judicial, es un trámite. ¿Sí? Entonces, en eso sí hubo un gran cambio, porque en definitiva uno se presenta, dice me quiero divorciar y se divorcia, y no hace falta más ni presentación conjunta, ni mutuo acuerdo, ni audiencias, ni nada. Lo mismo que yo en materia sucesoria, hubo un pequeño cambio. Antes vos tenías una porción disponible que era más chiquita, ahora es un tercio, pero no, por eso te digo, lo único que hizo fue medianamente reflejar lo que ya había, algunas mejoras, pero no hizo grandes afectaciones de la vida cotidiana. Qué pena que tanto esfuerzo jurídico normativo no haya
recuperado la ley 20.558 de corporaciones del Estado, que fue derogada ilegalmente por un gobierno ilegal e ilegítimo como el de Martínez de Oz. Entonces, evidentemente no hay voluntad. Bueno, la ley de entidades financieras sigue siendo también de esa época. Palala. Entonces, bueno, vivimos bajo la dictadura de los partidos políticos, porque a lo que le sigue a la dictadura de la bayoneta de Martínez de Oz, le sigue la dictadura de la lapicera de los partidos políticos. Entonces el pueblo no tiene participación. Por eso el pueblo no delibera ni gobierna, más que nunca. Está claro que ese principio liberal inglés está con más vigencia que nunca. Sí. Y, bueno, pero eso tenía una segunda parte que decía, sino por medio de sus representantes. Claro. Vos decís que ya no es ni por medio de sus representantes. Sí, pero son representantes de las embajadas extranjeras, porque ¿cuál es la representación que los argentinos tenemos? Esas listas que votamos, esas listas que los argentinos votamos, cómo están confeccionadas, cómo están constituidas, cuál es la posibilidad de que el pueblo se pueda presentar. Nosotros ya pasamos por la experiencia, pasamos 2 vueltas por la máquina de picar carne en estas últimas elecciones. Bueno, con un enorme esfuerzo, pero vos imagínate, aparentemente todo funciona de maravillas, pero resulta de que nosotros nos presentamos y no había boletas nuestras en las mesas de votación. Y cuando vos te encontrás con la urna que se envía a las escuelas, que tiene una bolsa dentro, en la cual están todas las boletas, resulta que no está ni eso tampoco. Entonces, evidentemente, lo que dicen haber resuelto y dicen que funciona, no funciona tampoco, porque en realidad es toda una simulación, una puesta en escena, porque hay 3 cosas importantes aquí que están en discusión con la ley ómnibus, Riggi, como le quieren llamar, no importa, con este que es el plexo de dependencia y de entrega del patrimonio nacional. Primero, la ley de pesca. Sí. Si bien la actual ley de pesca también es una ley repugnante de la década de los 90, esto sería peor todavía, porque la ley de pesca obliga a 2 cosas. Primero, a los buques de bandera nacional, o sea, a radicarse como buques de bandera nacional en la Argentina. Eso obliga a que la tripulación sea argentina. Sí. Porque, como todos sabemos, hay tripulaciones esclavas de países del Asia, como Malasia, por ejemplo, o Indonesia, donde a reos, a convictos, se les ofrece ir a pescar a cambio de su supuesta libertad. Sí. Entonces, claro, eso es una competencia desleal contra los trabajadores. ¿Por qué? Y porque es un reo. Está clarísimo, son muchísimo más baratos. Tenemos que irnos. Cerrame y... Bien. Bueno. Listo, Martín, muchísimas gracias por venir. Nos quedamos sin tiempo, seguiremos hablando. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.